hace la célula es diseñar una fracción de esa proteína que le dice que esta parte, la única función que va a tener es agarrarse o anclarse a la membrana. Una vez anclada a la membrana, deja la otra parte libre, que puede ser esta, por ejemplo, el dominio 2, para hacer la función que tiene que hacer. En este caso puede ser una hidrólisis, puede ser una catálisis, cualquiera sea la función que tenga que hacer. Entonces, con esto el punto de los dominios es que una proteína va a tener diferentes subfunciones que le va a dar obviamente la idea de la función concreta de la proteína o enzima. Entonces, esto entra dentro de la lógica de, por ejemplo, una pregunta de un examen. Yo les puedo dar un escenario X y yo les digo, necesito una proteína que sea capaz de hacer esto. ¿Qué tipo de dominio ustedes creen que puede tener la proteína? Y ustedes tendrían que saber interpretar esos dominios y decir, ok, si por ejemplo les digo, necesito una proteína que sea capaz de dejar pasar sodio a la célula. ¿Qué dominio necesitaría esa proteína? Y es un canal, ok, entonces partamos de la primera idea, por dónde entra el sodio, o por dónde entra cualquier cosa, por la membrana, ok, entonces si yo quiero que una proteína me permita dejar ingresar algo a la membrana, ¿qué es lo primero que necesito? Su carga, que la proteína esté en la membrana, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que tener? Un dominio que me permita que la proteína se agarre a la membrana. Paso 1. Entonces, ya tiene un dominio que la permite agarrarse de la membrana. Si está en la membrana de doble capa, entonces tiene un pequeño fragmento que permite que la proteína esté agarrada a la membrana. ¿Qué más? Ahora me empiezo a analizar. ¿Qué quiere introducir? Sodio. ¿Qué características tiene el sodio? ¿Es una molécula grande o una molécula pequeña? ¿Sodio es grande? Es un átomo, ¿verdad? Entonces es una molécula pequeña. ¿Qué sería grande? Otra proteína, por ejemplo. Eso sería grande. Entonces, el sodio es una molécula pequeña. Entonces ahí es donde empezamos a hacer el análisis, dice su compañero, ¿necesita un canal o no? Tal vez no necesariamente porque es una molécula pequeña, ¿verdad? ¿Qué función más le daría a esta proteína para que pueda permitir el paso del sodio? Me decían que con una carga, ¿verdad? El sodio, ¿qué tipo de carga tiene? Está ionizado positivo. Ok, entonces, si esta es la parte intracelular y el sodio va a ingresar obviamente en la parte extracelular, para que el sodio ingrese más allá del tema de ósmosis, ¿qué tipo de características necesitaría tener? La rapidez. Exacto. Si el sodio es positivo, entonces se va a sentir atraído por un polo opuesto, negativo, ¿verdad? Entonces aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, un segundo dominio que esté lleno de cargas negativas, que atraiga el sodio y el sodio obviamente pueda sentirse atraído hacia esa parte de la célula e ingrese. La pregunta aquí es, ¿el sodio va a ingresar sin problemas a través de la membrana? No. Entonces, capaz que necesito otro transportador, no un canal, pero un pequeño transportador de sodio, ¿verdad? Pero a lo que me voy es que esto no es obviamente nada específico, es algo que supondríamos que tendría que tener una proteína para que cumpla esa función. Y esta es una sola proteína, que según esto hemos identificado tiene un dominio para agarrarse a la membrana, un dominio que atraiga el sodio por cargas y otro dominio que lo transporta, básicamente. Entonces, este tipo de análisis son los que tenemos que tener en el momento de evaluar la función de una proteína. Y es ahí donde vamos a las funciones principales que podrían tener las proteínas. Entonces, hace un momento me decían que a los aminoácidos sus características le traen un juego, ¿verdad? Ahora, a una proteína, ¿qué le da su función? ¿Cuál es la diferencia entre esta cadena de péptidos que estoy dibujando aquí con esta proteína
estabilizadas en una forma X y se quedan así todo el resto de su vida útil, o son flexibles y pueden cambiar de función. ¿Qué creen? ¿Qué permanece? ¿Qué permanece? Ya. ¿Todos creen lo mismo? ¿Qué puede? ¿O creen que son flexibles? Ya, ¿por qué cambiarían de forma? ¿En qué escenarios? Ten en cuenta que la mayoría de las preguntas que les hago están en la diapositiva, ¿verdad? ¿Por qué cambiarían de forma entonces? Tal vez si se la vuelva a absorber y la vuelve a... Porque son moléculas móviles. Son móviles, ya. Ahí dice. ¿Qué más? ¿Por qué cambian de proteína? Ya, entonces sabemos que si la función le da, perdón, si la forma le da la función a la proteína y la proteína cambia de forma, entonces la función se mantiene, posiblemente la función varía ligeramente, ¿verdad? Entonces eso es lo que le da la flexibilidad a las proteínas. No todas van a tener la capacidad de tener esa flexibilidad de cambiar de forma, pero sí hay proteínas que van a cambiar de forma para cambiar de función. Por ejemplo, alguna proteína, supongamos que la proteína fuera mi mano, y la proteína al estar abierta interactúa con algún elemento externo. Cuando lo reconoce, la proteína cambia su forma, la mano está cerrada, porque está el elemento ahí. Cuando ya no lo tiene y el elemento se va, la proteína vuelve a su estado inicial. Entonces estamos hablando de dos estructuras que la proteína puede tener y cada estructura le va a dar una función distinta. Y esta forma de que la proteína esté abierta o cerrada va a posiblemente ser reconocida por otra proteína que va a saber qué hacer cuando la proteína inicial está abierta o cerrada, como un tema de señalización. Vamos a ver mejor en enzimas cuando veamos los cofactores. ¿Okay? Entonces, lo que voy con la estructura que por ejemplo le da la función, y esta función va a variar en función de qué estructura puede tener la proteína en el momento que está ejerciendo esa función en particular. Pero cambia solamente, o sea, la forma, porque ya no cambia en su cadena de aminoácidos, supongo. Buena pregunta. ¿Qué pasaría para que cambie la cadena de aminoácidos? Esa es una buena pregunta. Para que cambie la cadena, cambie la secuencia de aminoácidos, la proteína tendría que, y digo cambiarlo simplemente por argumentos, para que cambie la secuencia, la proteína tendría que básicamente volver al Procesador. al inicio, a los ribosomas, cerca del núcleo, a que se resintetice la proteína. Entonces, por lo general, el plegamiento cambia sin que cambie esa secuencia. Sin embargo, vamos a ver al final de la clase de hoy, hay proteínas que tienen la capacidad de no necesariamente cambiar su secuencia, pero aplican esta capacidad de unir y dejar proteínas en los extremos. Por ejemplo, si esta proteína se quisiera mover de izquierda a derecha, lo que va a hacer la célula es agregarle más aminoácidos aquí, y mientras le agrega aminoácidos aquí, se los va quitando aquí. Se reorganiza, pero no cambia la secuencia. Porque esta secuencia es aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 1, aminoácido 2. Entonces se mantiene la misma secuencia lógica, pero una forma de avanzar de la proteína básicamente es esa, ¿no? Quito un aminoácido aquí y lo aumento a este lado. Es decir, la proteína tiene una función de movimiento de izquierda a derecha, o como nosotros lo conocemos como contracción o relajación de la fibra muscular. Son las mismas, o sea, las que va poniendo, si se quiere mover, ¿no? Las que va poniendo al lado derecho son las mismas del lado izquierdo. Son las mismas que giran al lado izquierdo. Entonces se gira. No es el mismo aminoácido como tal, pero es el mismo tipo de aminoácido. Es como que en el medio hay aminoácidos sueltos, y básicamente aquí las enzimas son las que se encargan de decir, sacamos el aminoácido, sacamos una lisina, tenemos que poner una lisina.
así decirse, pero del mismo tipo de aminoácido tipo local. Recuerde que yo no puedo, si esto está en el terminal N, este aminoácido está en el terminal N, la única forma de unir un aminoácido nuevo es que se una a través del terminal C, dejando en el otro lado el terminal N. Entonces se mantiene la orientación del peptido, pero básicamente ahí se mueve. Pero no, este aminoácido que sale de aquí no es que viene corriendo de este lado y se pega. Aquí hay un montón de aminoácidos sueltos que la célula empieza a tomar, los va colocando aquí mientras va eliminando estos. Por un proceso rápido. ¿Ya? Doctor, una pregunta antes de que siga. Sobre la parte de los dominios, ¿puede repetir una vez más cómo sería su definición para usted, así brevemente? El dominio es una secuencia de aminoácidos que está dentro de la misma proteína que tiene una función en particular. Ese es un dominio. ¿Okay? Es como, fíjense, tenemos un cuerpo humano, ¿verdad? Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función completamente distinta. Entonces podemos poner el sistema circulatorio, por ejemplo, que es parte de nuestro cuerpo pero tiene una función completamente distinta. Que la suma de todas estas funciones le da vida al cuerpo humano. En la proteína es lo mismo. Un dominio puede ser, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema endocrino, etcétera, etcétera. Cada dominio tiene una función en particular que le va a dar al final la función completa a la proteína. Ahora, una proteína puede tener un solo dominio o una proteína puede tener muchos dominios. Eso varía en función de cada proteína. ¿Ya? Pero básicamente es una secuencia de aminoácidos con una función en particular. ¿Quedó claro? Sí, y para la estructura, ¿verdad? Que dijo que mientras más compleja sea, creo que, no sé, la estructura le da la función, ¿no? Pero, digamos, es una proteína simple con un grupo amino y el grupo amino es el grupo R que le da una función ya. No sería ya una proteína con función. Todas las proteínas tienen función. Y una proteína simple, o se la conoce como proteína simple, cuando la composición química de la proteína es únicamente aminoácidos. Para que sea una proteína compleja tiene que ser proteína y algo más. Por ejemplo, una lipoproteína, proteínas lípidos, o una glucoproteína. Ahora, el grupo R le está dando una función a quién? Al aminoácido, no a la proteína, ¿verdad? Y el aminoácido, la secuencia de los aminoácidos le están permitiendo a la proteína ser la proteína de la que estamos hablando. Queda claro. Pero entonces no sería más el grupo R el que le da la función, no tanto a la estructura. Sí, pero la secuencia de los grupos. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta es una cadena de péptidos? ¿Ya? Y todos los grupos R que están acá son no polares. Pero hay uno solo que quiso llevar la contra y dijo: yo voy a ser positivo. Es un grupo R positivo. Pregunta: ¿esa proteína es una proteína polar o no? Supongamos que hay 500 aminoácidos de este lado y hay otros 500 aminoácidos de este otro lado, y ambos aminoácidos, los mismos, ambos grupos, no son polares. Pero hay uno solo que se lleva la contra y es polar. Ese grupo L le está dando la capacidad de ser polar a ese único aminoácido. La gran pregunta es: ¿este único aminoácido le está dando la característica de polaridad a la proteína? ¿Sí o no? ¿Qué dice? No tiene que ver la cantidad, sino que eso, porque dijo que si se plegaba y justamente quedó la cadecita, esa parte. Claro. Sí, Va a depender, bueno, en términos generales, la proteína no es polar, porque se tiene que hacer una cuantificación de las fuerzas de Van der Waals y demás, pero en términos muy generales, la proteína no es polar. Sin embargo, lo que se sugiere es muy importante. Todo va a depender de cuando se plegue la proteína, dónde quede ese grupo. Si la proteína se plega de tal forma, por ejemplo, que está algo
así. Y justamente todo este bollo se encarga de que aquí en el medio esté el signo positivo. Probablemente ese lugar está diseñado de tal forma para atraer una molécula con características negativas y tiene esa función. Entonces tiene un sitio polar y todo lo demás dentro de otra función. Entonces, sobre esa lógica, y respondiendo a la pregunta, en términos generales, el grupo R le da la función al aminoácido y el aminoácido o la secuencia de los aminoácidos le da una función, o le da la estructura a la proteína, que subsecuentemente eso genera una función. Cuando vean biología molecular se dan cuenta que qué pasa si a esta proteína, este aminoácido, cualquiera sea este, yo lo cambio por otro. Solo cambio un aminoácido. La pregunta es, ¿la proteína va a perder su función, sí o no? En la mayoría de los casos no, la proteína mantiene su función porque es un solo aminoácido. El problema es que ese aminoácido que yo le quito a la proteína no es un aminoácido importante. ¿Qué pasa si yo justamente le quito este aminoácido? Le quité uno de los 1000 aminoácidos. Pero el problema es que ese aminoácido tenía una función súper importante porque atraía a la molécula con características negativas. Ahora ya no está. Por lo tanto, toda la proteína pierde su función. Entonces, en una proteína hay aminoácidos que tienen mayor importancia que otros. Y hay aminoácidos que yo los quito, la función se pierde por completo, mientras que hay otros que no. Y eso ya lo verán eventualmente, porque también lo ven en biología molecular, cuando ven enfermedades, por ejemplo, genéticas. Si yo en mi ADN pierdo la capacidad de simplemente producir este aminoácido en esta proteína, pues no hay problemas, pero si por alguna razón es un aminoácido en particular que le quitó la función a la proteína, ahora ese bebé que nazca nace con una proteína X deficiente, y si esta proteína X deficiente era muy importante, tenemos problemas metabólicos. ¿No? Entonces, depende de qué aminoácido es el que estoy cambiando, quitando o aumentando. Ahora, cuando yo hablo de función de proteínas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cuál sería la función de la proteína en particular? Si yo les pongo una pregunta abierta en el examen, digo, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? ¿Qué? Esa es la pregunta. Dependiendo del grupo de aminoácidos que tengo. O le ponemos un listado de todas las posibles funciones. ¿Cuál es la función más importante que se te viene a la cabeza cuando hablamos de función de proteínas? No, no. Contracciones en el músculo. Ya, muy bien, ¿qué más? Crecimiento de masa muscular. ¿Cómo? Crecimiento de masa muscular. Ya al gimnasio ustedes. Crecimiento de masa muscular, ya. O sea, ¿Qué más? ¿Qué otra función se le tiene a la cabeza cuando hablamos de proteínas? Energía. No está mal, pero es cuando hemos acabado de los hidratos de carbono y hemos acabado, ni siquiera lípidos, hidratos de carbono, luego un poco de proteínas y después lípidos. ¿Ya? Es una fuente de energía también, en cierta medida. ¿Qué más? Transporte. Transporte, otra función. No sé, formación de estructuras no se están. Formación de estructuras, ya. Otra función. Metabolismo, tal vez. Las enzimas. Las enzimas, ok. Todas estas funciones, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el factor común de todas las funciones? Un aminoácido. No. ¿Cómo? ¿Cuál es la función, el factor común de todas las funciones de las proteínas? Almacenamiento. Tienen que actuar sobre algo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una proteína que está en el citoplasma?
cambia de forma todo el tiempo. Realmente tiene una función. Pero no está haciendo nada, simplemente está cambiando de forma. Entonces, No me da una señal, nadie lo reconoce. Se dan cuenta, las funciones de las proteínas están sobre algo, o transportan algo, o metabolizan algo, o construyen algo, o sostienen algo, pero trabajan sobre algo. Son como trabajadores dentro de la célula. Entonces, para que la proteína trabaje sobre algo, como mencionábamos en el marcador anteriormente, tiene que tener afinidad por sobre lo que va a trabajar. Puede que simplemente la proteína tenga una función de construir una estructura, entonces tiene que llegar a la estructura, tener afinidad sobre la base y pegarse ahí, entonces tiene que tener afinidad sobre esa estructura. O si tiene la función de transportar el marcador, tiene que tener la capacidad de reconocer, agarrar el marcador, llevarlo al otro lado. Y esas interacciones que la proteína tiene sobre lo que sea que está actuando pueden ser interacciones químicas reversibles y no reversibles. ¿Y qué voy con eso? Puede que la proteína agarre este marcador ahora y si la interacción que tiene es irreversible, significaría que lo agarré y nunca más lo suelto. Por el otro lado, si la interacción es reversible, yo tengo la capacidad de agarrar el marcador y luego romper esa interacción y soltar. Entonces ahí es donde empezamos a analizar esa función sobre esa relación que existe entre la proteína y lo que sea con lo que va a trabajar. Que ojo, no es lo mismo que decir la interacción que tiene la proteína con el lípido en una lipoproteína. Eso es distinto. Porque la lipoproteína es un elemento muy complejo. Que cuando está el lípido y está la proteína, se unen de manera covalente y ya no se separan. Y tienen que estar los dos juntos para hacer una función sobre un tercer elemento. Cuando hablamos de estas interacciones, nos referimos a sobre lo que la proteína va a trabajar. Pensemos en enzimas. Básicamente la enzima va a trabajar sobre la glucosa y la va a metabolizar en cierto grado. Pero no es que cuando la enzima agarra la glucosa no la deja ahí. La enzima agarra la glucosa, la metaboliza, por ejemplo en glucosa 6-fosfato, y la deja. Agarra otra glucosa sola, la metaboliza y la deja. Entonces, esas interacciones moleculares que hay con la proteína y sobre lo que trabaja son bastante importantes. Entonces, cuando hablamos de esas interacciones, estamos hablando del compuesto externo, y ese compuesto externo es conocido como ligando. Se lo conoce como ligando porque es el elemento que se va a ligar a la proteína, o se va a unir a la proteína. ¿Ya? Ahora, por lo general, en términos muy generales, estas interacciones, como les decía, entre la proteína y el ligando son transitorias, no son fijas. Son transitorias bajo la idea de que van a estar un momento con la proteína y luego se van a ir. Si estas uniones entre el ligando y la proteína fueran fijas y no fueran transitorias, ahí hablamos de una proteína compleja, con glucoproteínas, lipoproteínas y demás. ¿Ya? Entonces, sobre esa idea, por ejemplo, aquí tenemos una proteína en particular y esta proteína puede tener afinidad a diferentes ligandos. Esos ligandos pueden ser material genético, pueden ser cualquier tipo de iones, metales, por ejemplo, pueden ser moléculas pequeñas, otras proteínas, o pueden ser péptidos. ¿Okay? ¿Qué tipo de interacción molecular creen que es súper común entre una proteína y un péptido? Nada más que en medicina. tiene que ver con medicina viva. Sí. La más que hay en medicina. La interacción de una proteína y un péptido, por ejemplo. Antígeno, anticuerpo. El anticuerpo es una proteína, ¿verdad? Que va a reconocer un péptido, que va a ser su antígeno. Lo que general es el antígeno sin un péptido. Entonces, esa es una interacción muy importante para nosotros en medicina, porque nos permite determinar si algún antígeno en particular ha estado presente en ese paciente o no. ¿Ya? Entonces existen esas interacciones que para nosotros son súper importantes comprender
Tanto es así que si les gustó la bioquímica hay un libro entero entre interacciones de proteínas y ligandos. Está muy bien así. No, está muy bien, ¿verdad? Pero lo que me voy es, el punto con esto es que estas interacciones son muy importantes porque, de nuevo, si no comprendemos cómo la proteína interactúa con el elemento con el que va a trabajar, entonces no podemos comprender cómo solucionar el problema cuando esta situación sucede. Por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa, ¿por qué es intolerante a la lactosa? Porque no tiene lactasa. Ok, pero ¿qué pasa con aquellas personas adultos mayores que toda su vida han podido tomar leche y llegan a una edad donde ya no pueden? Ya no tienen lactasa. Ya necesitan. Porque tiene una relación. Porque se les acabaría la lactasa. Hasta que cada leche abusada. Configuración genética. No. Es por la mala absorción que tienen después. Ya. Pero si fuera mala absorción, ¿por qué estas personas cuando toman una tableta de lactasa están bien? Una tableta de lactosa, pero eso no es lo que quiere la lactosa. No O es sea, lo que como te. estén inhibiendo la para tener. Claro, que su mañana ese puede ser un problema de absorción. O sea, que si fuera un problema de absorción de la lactosa, si yo ingiero lactasa que queda encima, no debería solucionar el problema, ¿verdad? Debería seguir ahí. Entonces, este tipo de preguntas se daban al inicio cuando se investigaban estas situaciones, y aunque no crean, la primera respuesta que uno tenía, y es la más lógica en verdad, es la que mi compañero dijo al principio: se acabó la lactasa, ya no hay, ¿verdad? El detalle no es necesariamente que se acabó la lactasa, sí reducen mucho las concentraciones de la expresión genética, no se cambia en el genoma de la persona, pero sí cómo se expresa. Sin embargo, lo que pasa es que al reducirse el metabolismo y la interacción entre la enzima y el azúcar de la leche es más compleja. Entonces no era un tema de necesariamente falta la enzima, un tema de que la interacción está fallando. Y eso para nosotros es importante conocerlo porque en algunos casos, por ejemplo, podemos solucionar el problema patológico agregándole más proteína a la persona. Le falta proteína, le agrego proteína. Caso muy conocido de la insulina, ¿verdad? Una persona que tiene diabetes crónica, probablemente no tiene mucha insulina, le agrego insulina, que es la proteína que se va a encargar de obviamente meter la glucosa a las células. Pero ¿qué pasa si al agregar la insulina a la persona no baja su nivel de glicemia? Era un problema de deficiencia de insulina. Interacciones, exacto. Se genera una resistencia, entonces hay un problema de interacción que tiene la insulina con las membranas celulares, ¿verdad? Y ahí necesito mejorar esa interacción entre la proteína. Entonces, no solamente en biología es falta A, aumento A y problemas de solución. Es entender cómo reacciona o cómo interactúa A con B para que cuando haya un problema, ver si es por falta de A, por falta de B o por falta de interacción entre los elementos. Entonces, estas interacciones son súper importantes. Y una de las más importantes, anterior dije que era la más estudiada, pero una de las más importantes en biología, en medicina obviamente, es la interacción que tienen las proteínas con el oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno de la sangre? Por la hemoglobina, que está ¿dónde? En los glóbulos rojos. Okay. La pregunta es, la sangre es un fluido, ¿verdad? Si sabemos que el concepto de sangre involucra células rojas, células blancas y demás, pero olvidemos eso por un momento. ¿Qué pasa si tenemos la sangre, que es el fluido, y a la sangre yo le quito los eritrocitos? Sigue siendo un fluido. Entonces ingresa el oxígeno, ingresa el torrente sanguíneo, pero no hay eritrocitos. Esa sangre, gracias
gracias al corazón esté en constante flujo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué necesitan los eritrocitos para que se transporte el oxígeno o no? En teoría, si ustedes tienen, por ejemplo, una manguera donde está fluyendo agua y yo le pongo algún colorante, por el mismo flujo del agua el colorante va a salir al otro lado de la manguera, ¿verdad? Porque hay un flujo continuo de agua. En la sangre yo pensaría que es lo mismo. Yo le agrego oxígeno y el oxígeno se va a transportar a todo el cuerpo gracias al constante flujo de la sangre por el corazón. Entonces, en teoría no necesitaría un transportador, ¿verdad? Alguien que transporte ese oxígeno. ¿Cuál es el problema? Es que el oxígeno es muy poco soluble en agua. Y al ser muy poco soluble en agua, no va a ir con el flujo de la sangre y se va a tener a precipitar. Entonces no hay un transporte adecuado. Entonces ahí es donde necesito un transportador de ese oxígeno. Entonces si nosotros estuviéramos diseñando el cuerpo humano, digo perfecto, voy a generar un transportador del oxígeno que me lleve a todas las células. ¿Cuál es el primer problema que tenemos con ese transportador? Que su interacción sea lo suficientemente fuerte para que no lo suelte el oxígeno en todo el camino, pero lo suficientemente débil para que cuando lo tenga que soltar, lo suelte sin problemas. Entonces es una interacción bastante complicada, ¿verdad? Entonces lo agarro el oxígeno, pero lo tengo que liberar. Lo tengo que liberar en un momento en particular. Y esa es una de las interacciones súper importantes en este caso la hemoglobina. Ahora, si yo intento crear una proteína y solamente con el grupo E darle alguna afinidad al oxígeno, seguramente lo voy a lograr. ¿Cuál es el problema? Que voy a agarrarlo, gracias a los grupos E de la hemoglobina, voy a tener la capacidad, en verdad de la globina, tener la capacidad de agarrar el oxígeno cuando lo encuentre en la sangre y me lo voy a llevar y nunca lo voy a soltar. Entonces es ahí donde las proteínas tuvieron que pasar de ser proteínas simples y esa globina como tal, agregar un grupo protéico, un grupo no proteico que tenga la capacidad de unirse al oxígeno, pero de manera transitoria, que básicamente es el grupo E, ¿verdad? Que lo hace a través de la presencia del hierro. El hierro va a cambiar de configuración electrónica cuando esté con oxígeno y cuando esté sin oxígeno. ¿Cuáles son las apariencias del hierro? ¿Se acuerdan? Y no salieron hace mucho, así que 3 y 2 y 3, ¿verdad? Bien. Entonces, básicamente lo que va a hacer el hierro es pasar de un estado de oxidación de reducción 2 a oxidación 3 en función de cuando esté el oxígeno y no esté el oxígeno. De esa forma es fácil agarrar el oxígeno y luego liberarlo cuando necesito liberarlo. Simplemente para poder liberarlo, ¿qué hago? Lo cambio el hierro de 2 a 3 o de 3 a 2 y básicamente lo libero. Entonces la proteína como tal no era capaz de hacer. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa con la hemoglobina? La hemoglobina simplemente es un grupo proteico, es un armazón de proteínas, quiero verlo así, que la función que tiene es agarrar ese grupo hemo, que agarra el hierro y le permite cambiar la configuración electrónica para tomar el oxígeno y liberarlo cuando sea necesario. Y básicamente ahí tenemos la función de la hemoglobina. ¿Cuál es el problema? Recuerden, la hemoglobina está compuesta por un grupo hemo y la proteína como tal, que se llama globina. La proteína como tal no tiene la capacidad de agarrar el oxígeno y liberarlo cuando sea necesario. Por eso tenemos un grupo hemo, ¿verdad? Ahora, este grupo hemo no está compuesto por proteínas, es una molécula inorgánica como tal. ¿Cuál es el problema con una molécula que no es proteína? ¿Cuál es la característica principal de las enzimas? ¿Por qué? No, esa es su función. La característica principal de las enzimas es que son capaces de reconocer su sustrato de una manera muy precisa. La enzima va a saber que este es un marcador negro y este es un marcador azul. Lo sabe distinguir muy bien y sabe que la enzima trabaja sobre el marcador negro
caso, si se dan cuenta, quien agarra el oxígeno y lo reconoce no son los grupos L de la hemoglobina, es el cuerpo, ¿vale? Y lo reconoce gracias al valor de oxidación del oxígeno, para soltar los electrones que va a tener el oxígeno. El problema con esto es que esta estructura, si bien es muy buena para agarrar el oxígeno y liberarlo, no es sencilla. Eso quiere decir que se aparece otro elemento inorgánico, o incluso orgánico, con características de electrones similares al oxígeno, igual se van a pegar al oxígeno. Entonces no hay una capacidad de distinción. Y es por eso, por ejemplo, que si yo agrego monóxido de nitrógeno en lugar de oxígeno a ese grupo M, o cianuro de potasio o de sodio a ese grupo M, lo que va a hacer es el hierro que está presente ahí va a reaccionar con ese cianuro y va a pasar a un estado de oxidación 3, pero un estado de oxidación 3 que no es reversible, que se queda de una manera irreversible. ¿Cuál es el problema con eso? Como que ustedes agarren su celular o su ítem más preciado, lo pongan en una caja fuerte para asegurarlo, lo cierren y pierdan la llave. Lo tienen, pero no lo tienen, ¿verdad? Como el gato de Schrödinger. Está, pero no está. Aquí pasa lo mismo. Está el eritrocito, está la hemoglobina, está el hierro, pero está capturado por el monóxido de nitrógeno o el cianuro. Y esto no lo puedo soltar. Por lo tanto, el oxígeno no puede llegar a ese eritrocito en particular y no puede ser transportado. Entonces, ese es uno de los puntos súper importantes que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de interacciones de ligandos. Una característica muy particular de la hemoglobina es la capacidad de agarrar el oxígeno de la transitoria, liberar, etc. Pero el problema de esto es la inespecificidad que se tiene a otros elementos químicos con características similares. ¿No? ¿Preguntas sobre esto? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un grupo no proteico que se une al ligando, me quedo únicamente con grupos proteicos que se unen al ligando? Yo que no voy a usar un grupo N, no voy a usar un elemento inorgánico o un elemento externo, me voy a basar solamente en los grupos N de aminoácidos para agarrarme del ligando que necesito trabajar. Y ese es el otro tipo de interacciones que tenemos. Y esto, como les decía inicialmente, lo vemos en la interacción de antígeno-anticuerpo. Y aquí gano lo que no tenía en el ejemplo anterior. Lo principal de esta interacción es que cuando la interacción se da netamente a nivel proteico, yo puedo ser súper sensible y decir, esta es la estructura del anticuerpo y solamente voy a trabajar con esta otra estructura y ahora me encaja. Si esto está un poquito distinto, no hay interacción. Entonces es súper sensible de forma general. Entonces son las capacidades de este tipo de interacciones. ¿Okay? Y eso obviamente la célula o el cuerpo lo conoce, por eso utiliza este tipo de interacciones para reconocimiento de agentes externos o exógenos que no son propios de nuestro cuerpo. Y lo hace obviamente a través del reconocimiento de estos antígenos. La pregunta es, si ingresa una célula extraña a nuestro cuerpo, los anticuerpos que se van a formar, ¿qué tipo de moléculas van a reconocer? A ver si ingresó, por ejemplo, una bacteria, cualquiera, ¿okay? Esta bacteria tiene un montón de proteínas en su membrana. Bueno, está en el torrente sanguíneo. El cuerpo, por un tema inmunológico, sabe que es un agente extraño. ¿Cómo? ¿Por qué sabe que este es un agente extraño? Esa bacteria. No, porque es diferente a las otras células. Sus proteínas no son así. Y por eso al momento de verlo dice, ah, esto es malo y producen otras que lo van a reemplazar. Ok, entonces su compañero dice que sabe que es distinto porque tiene proteínas con una estructura diferente, que no la reconoce. ¿Ok? Entonces, ¿y eso se da gracias a qué? No, eso se
se da gracias a que a las interacciones que están habiendo entre los anticuerpos y las proteínas que están alrededor de esta bacteria. En el momento que encuentra una proteína, por ejemplo, y quiere actuar, y dice esta proteína no encaja con lo que nosotros conocemos, y viene otro anticuerpo y tratan de reconocer que esto no es algo que es propio del cuerpo, ahí se espera todo el proceso inmunitario, que no es tema de hoy. Pero básicamente lo que me voy con esto es que esto tiene que ser súper preciso. Esta interacción que tenemos aquí es muy precisa. Y los anticuerpos son capaces de reconocer cambios muy sutiles incluso en la proteína. Entonces, por eso usamos este tipo de interacciones de tipo antígeno-anticuerpo para las células. Básicamente, esa es la estructura de un anticuerpo, lo van a ver después. Tenemos un dominio constante y un dominio variable. Y el dominio variable básicamente va a depender en función de qué elemento está reconocido. ¿Ya? Si se dan cuenta, en esta estructura del anticuerpo como tal, no estoy viendo un elemento no proteico. Ahora, como la hemoglobina, si teníamos que grupar eran grupos no proteicos. Entonces, sobre esa lógica, la hemoglobina es una proteína simple o una proteína proteica. ¿Qué creen? ¿Por qué? que también tiene piedras. Porque tiene elementos no proteicos. Vale, muy bien. Y los anticuerpos, si los clasificáramos como proteínas, serían simples o complejos. Serían simples, ¿verdad? Pero tienen mejor afinidad que la hemoglobina. Ahora, estas dos interacciones que hemos visto eran la interacción que no es muy específica por la interacción entre el grupo hemo y el oxígeno